Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentar en este nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase a dos compañeros de la industria farmacéutica y a dos personas a las que tengo un especial cariño. Me presento, mi nombre es Alberto Alonso y actualmente soy el promotor de esta iniciativa. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar a Nuria Garrido Novillo. Ella es la responsable de Supply Chain y Customer Service de Cinfa Innova y Cendea Pharma. Y junto a ella nos acompaña Antonio Prieto Ontoria, que es el director de operaciones de Cendea Pharma. Ambos muy buenos amigos, compañeros y, bueno, de mucho tiempo, además. ¿Qué tal? Nuria, Hola. haz una pequeña introducción para que el público te conozca y podamos ir avanzando. Hola, Bienvenida. nada, muy breve. Gracias, Alberto. Hola, Antonio. Pues sí, muy bien, mi nombre es Nuria. Yo soy farmacéutica, estudié farmacia en la Universidad San Pablo CEU hace ya mucho tiempo. He trabajado desde que salí de la carrera en trabajos relacionados con la industria farmacéutica, también cosmética, veterinaria, en diferentes departamentos, en QC, en QA, en logística. En ese camino cumplí un sueño, que también fui propietaria de una pequeña oficina de farmacia en un pueblito de Soria, en Borovia, lo que me dio la oportunidad de conocer un poco el negocio integral, ¿no? De 360 grados, desde que se produce un medicamento hasta que llega al paciente, ¿no? O al cliente paciente, a mí me gusta más llamarlo paciente. Y después ya volví a incorporarme a la industria en Cindea Pharma, donde ahora actualmente soy lo que tú bien has dicho, la responsable del área de Customer Service y Supply Chain. Bueno, lo primero, Alberto, agradecerte este momento entre amigos, compañeros y demás, que yo creo que al final, pues muchas charlas que hemos pasado tomando algún botellín que otro, pues yo creo que ha sido muy provechosa y a veces hemos compartido puntos de vista y esperamos que hoy pues sigamos poniendo esos puntos de vista que van a ser en un futuro, esperemos, un cambio a la forma que estamos viendo o conocemos o incluso que hemos estudiado, como decía Nuria, que también hemos sido compañeros y bueno, pues vamos a ir adelante. Yo un poco lo que he sido y lo que sigo siendo es una persona que estudió farmacia y que le gusta vivir el medicamento hasta el último término. Es decir, que siempre estamos buscando que la unidad de venta siempre vaya a nuestro paciente, porque es nuestra ética profesional que llevamos incrustada dentro y es lo que buscamos. Luego ya dentro de las empresas que he pasado, los departamentos, como decía Nuria, al final he pasado por múltiples departamentos como producción, supply chain, compras y en diferentes compañías como ha sido Sanofi, Alcalá Pharma y ahora mismo en Cendea Pharma. Y ahora la posición en la que me encuentro y dirijo a un equipo humano que al cual estoy súper contento, satisfecho porque al final han hecho crecer a esta compañía sobre todo en tres áreas, ¿vale? El área de producción, el área de ingeniería y en el área que lleva Nuria, que es la parte de supply chain. Y yo creo que lo mejor es entrar en debate, porque lo mejor es ir al grano y ver qué vamos a hacer. Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Sabéis que os aprecio a los dos mucho, tanto cuando la época en la que fuimos compañeros en la facultad, como luego cuando colaboramos conjuntamente en Cindea. Y bueno, pues muchas gracias por aparecer por aquí, que no sé cómo os he podido engañar. Bueno, pues vamos a comenzar. Saltamos directamente hacia una de las topics, antes de meternos en el mundo de datos, ¿no?
Los dos últimos años se ha vivido, bueno, por el tema de pandemia, y aunque el tema de pandemia ha impactado mucho a todo lo que es el comportamiento, ¿no?, de los nuevos usos como el teletrabajo, trabajo en remoto, etcétera, cambiar un poco todo lo que ha sido el paradigma, el enfoque, ¿no?, en un entorno muy volátil y demás. Sí que quiero, antes de saltar a charlar más detenidamente de aplicaciones, datos y cómo utilizan las empresas del sector farmacéutico en el sector de manufactura farmacéutico, poner el foco en los desafíos de supply chain que habéis tenido que soportar para no dar esa falta y seguir dando atención al paciente, como vosotros bien estáis comentando. Antonio, cuéntanos un poquito cuál es la situación actual y cómo se está llevando y qué beneficios se está aportando o qué conocimiento está derivando y cómo estáis solucionando toda esta parte. Bueno, pues al final un poco lo que nos ha sucedido estos 2 años es intentar pensar en otras formas de solucionar problemas. Bueno, al final no dejamos todas las personas que formamos equipos en las empresas, nuestra principal misión y objetivo es la solución de problemas. Unos son más importantes, otros menos importantes, y ese es un poco la habilidad también de las personas de dar la importancia y la criticidad a cada problema, ¿vale? Entrando un poco en el paradigma de la supply chain, pues inicialmente, yo cuando empecé a trabajar hace ya 22 años, un poco lo que había era la teoría de la descentralización, sobre todo de las fábricas. Empezaron a cerrar fábricas, un poco a cerrar fábricas multinacionales, a confiar más en contract manufacturers. Y en un principio, pues lo que se pretendía es que había un mundo global y que cada uno y al final pues hemos hecho una dependencia de ciertas empresas o de ciertas materias primas. Esto lo uno también con teorías, sobre todo del sector del automóvil, just in time, tener todo, no tener estocajes, mínimos stock, pues todo esto se está dando la vuelta a la tortilla, o sea, porque nos hemos dado cuenta que de la noche a la mañana nos cambia la vida. Y bueno, en el mundo que vivimos, como hemos dicho, al final el medicamento pues no lo tenemos que tomar sí o sí. Lo único que hemos visto, y tal como produce medicamentos en Cendea, bueno, ya así ha sido, nosotros no hemos dejado de producir ni un solo día, y de hecho hemos ido a más, porque son medicamentos pues de primera necesidad. ¿Vale? Entonces, lo que se hizo más complejo durante estos 2 años, pues era probablemente la gestión y la comunicación, sobre todo porque la gente estaba un poco más a la expectativa y no sabía por dónde ir y ni sabía lo que tenía que hacer, no sabía si se paraban los camiones, si no se paraban, si seguían. Y yo siempre he dicho a mi equipo que al final la vida sigue, o sea, hay que seguir para adelante, y hay que anticiparse. Lo único que hay en un momento dado, pues yo creo que hicimos, en nuestro caso, hicimos un pit stop muy rápido, en el cual pensamos y decidimos qué estrategia íbamos a hacer, porque era súper importante qué estrategia íbamos a hacer, porque bueno, pues la gente se tenía que quedar en casa, no se tenía que quedar en casa. O sea, al final nuestro centro de producción no paró absolutamente ni un día, ni un momento, ni nada. Tuvimos, evidentemente, ciertos problemas, como era que estábamos poniendo en marcha incluso una línea de producción. No nos venían los técnicos de Italia y bueno, pues gracias al equipo que teníamos, pues conseguimos poner la máquina en marcha y sacar el producto adelante. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al final yo creo que en esta vida los problemas muchas veces nos achantamos por una parte, y por otra parte lo que hacemos es magnificarlos. Al final lo que hay que coger es el toro por los cuernos y ver qué soluciones y anticiparse a futuros problemas. Como os decía, la cultura de just in time, que lo estamos viendo. O sea, ahora mismo Mercedes, por ejemplo, fabricaba los chips
en la India o en China, y lo que hacía era simplemente subcontratar a otra empresa, y ha decidido coger y montar una empresa de chips directamente a su lado de fábrica y que además pertenezca a Mercedes. ¿Eso qué quiere decir? Olvidémonos del concepto just in time, controlo mi producción, controlo mi supply, controlo lo que yo quiero hacer. Entonces, sí. ¿crees que volverán los tiempos en los que haya un campeón de APIs en España o en algún lugar de Europa y evite que se tenga que seguir importando? Ojalá, pero no nos lo están poniendo nada fácil con el tema energético. Un problema principal es el coste energético. Y evidentemente, al final, el hacer una materia prima, hay una serie de constantes. Hacer una materia prima es una constante, ¿no? Pero lo que son constantes variables, como yo llamo, son la energía, la mano de obra y ya está, porque comprar un equipo, al final, a un chino le vale más o menos lo mismo que a un europeo, ¿vale? Puede haber ciertas diferencias, pero al final es lo que le vale. Entonces, en esas variables no somos competitivos. Por el tema de energía, no hace falta que ondemos, pero nos está lastrando constantemente, y así lo estamos viendo. Y el tema de mano de obra, pues bueno, no podemos competir con China, pero como Alemania es competitiva, pues siendo más eficientes. Y eso es en donde España tiene que ser. Y la cultura de la eficiencia la vemos como una persona que está con un látigo a otra persona. Y eso es un error. La cultura de la eficiencia, y así lo hemos visto muchas veces, Alberto, que lo hemos compartido, es una ayuda para todos, y yo creo que es un éxito el conseguir que en vez de sacar 2 unidades de producción saquemos 10. Yo me iría más contento al estar en la zona productiva, sacar más y encima con menos esfuerzo, porque al final cuando sacas más quiere decir que las máquinas funcionan mejor, que tú tienes que hacer mucho menos esfuerzo, evidentemente. Una cosa que aprendí cuando estuve en la industria farmacéutica contigo y con Nuria fue el concepto de mejora continua. La mejora continua, ver gente con batas azules, ¿no? Para estar constantemente con pensamiento crítico, dándole una vuelta a todo lo que son los procesos. Eso es eficiencia, el seguir dándole la vuelta a la rueda. Ahí, Nuria, por ejemplo, veo que habéis sido muy eficientes, habéis sabido anticipar y planificar correctamente. ¿Cómo has lidiado tú, como responsable del departamento? ¿Cómo has motivado a tu gente para que en esos momentos difíciles estuvieran al cabo de la calle solventando, anticipando, buscando nuevos proveedores, claro, que todo siguiera funcionando? Es que, como dice Antonio, antes las cosas se daban por hechas, antes, 2 años atrás, antes de la pandemia, pero en pocos años el sector de la logística ha pasado de ser casi desconocido, que funcionaba porque sí, era un departamento más, ¿no?, de las empresas, a ser un sector clave para la economía y además de primera necesidad. Esto fundamentalmente motivado por la pandemia y luego por todo lo que hemos arrastrado después. Pero el problema continúa, o sea, sigue habiendo escasez de materias primas, sigue habiendo escasez de medicamentos, lo cual nos obliga a estar constantemente en continua renovación y pensando cuáles son la búsqueda, ¿no?, de alternativas para paliar esto. Además, con los equipos que tienes, o sea, urge en este sentido pues seguir elaborando planes de riesgo, planes de compra, planes de aprovisionamiento, renovar acuerdos con proveedores, búsqueda sobre todo de proveedores alternativos, o sea, no depender solo de una sola casa o de una sola persona, de una sola compañía. Anticipación, la anticipación es clave. Yo siempre se lo digo a mi equipo, tenemos que anticiparnos a las necesidades del cliente, tenemos que anticiparnos a los posibles problemas o dificultades que vayamos a tener. Eso se consigue estudiando el pasado, viendo qué ocurre en el presente, intentando construir un futuro en base a los datos, obviamente, que son los que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Por resumir, para mí es clave la anticipación para prever las necesidades,
analizar históricos, analizar previsiones, los forecasts, que luego hablaremos un poquito más de ellos. Tener visibilidad en todos los puntos de la cadena de suministro es fundamental, la visibilidad. El tener acceso a cómo va tu pedido en un proveedor, el tener acceso a un dato de producción, el tener acceso a una analítica que te va a permitir controlar en todo momento cómo está ese pedido, ¿no? Cómo está ese medicamento que le tiene que llegar a una persona. Y, por supuesto, el seguimiento, el control de todas las tareas que hay que hacer para conseguir esta exhaustividad, ¿no? en el monitoreo de los procesos. Esto se consigue básicamente automatizando lo máximo posible y disminuyendo las intervenciones manuales. Justo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Lo que sí os quería... Al final, perdona, como decía Nuria, o sea, yo creo que la clave ha sido la anticipación al problema. Sí, ¿vale? en nuestro caso una de las cosas que empezamos a debatir cuando ya veían los brotes verdes, salíamos todos y tal, no habíamos salido realmente. Entonces, hay que cuestionarse y hay que ponerse en la piel de la empresa que está o de otra empresa, del proveedor, de qué situaciones se puede encontrar el proveedor. Como decía Nuria, muchísimas cosas cuando tú estás negociando compras o tú tienes proveedores y tienes que a veces dices, joder, este proveedor es muy bueno, pero no nos damos cuenta que a lo mejor el proveedor tiene un agujero fiscal y de la noche a la mañana entra en bancarrota y se va al traste. Y tu proveedor bueno te ha dejado sin nada. Entonces, empezamos a plantearnos en un momento dado o a cuestionarnos qué pasaba porque había empresas, dices, esta empresa ha estado cerrada durante 1 año y medio. Al final, ¿quién ha mantenido esos costes? ¿Quién ha tenido ese margen de maniobra de dinero? Entonces, en algún momento el empresario, yo dije, bueno, el empresario se tiene que plantear, decir, bueno, tengo que subir el dinero para por lo menos mitigar algo de lo que he perdido. Porque al final, si he estado 1 año y medio parado, he tenido que pagar a empleados, por mucho que haya habido bonificaciones, entre comillas, tengo que absorber algo de dinero. Entonces, dije, a raíz del mes de septiembre dije, bueno, yo creo que va a haber un problema de empezar a ver subidas, de precio, ya solo para intentar salvar algo este año, o sea, sobre todo en el año 21, ¿vale? Estamos hablando, salvar el año 21 porque había habido 6 meses ya de pandemia y veníamos del año 20 ya arrastrado todo el año. ¿Vale? Lo tenemos que salvar, entonces tiene que salir el dinero por algún lado. Seguro que van a empezar para el año 22 subiendo precios. Entonces, hicimos una estrategia de aprovisionamiento de materiales muy fuerte. Evidentemente, la suerte que en nuestro caso teníamos margen de maniobra de poder estocarnos, tanto financieramente como desde el punto de vista físico, ¿no? Físico, de ubicaciones. De ubicaciones. Pues empezamos en septiembre y la verdad es que fuimos muy incisivos en que estuvieran todos los pedidos a finales de septiembre. Y así estuvo, ¿no? El equipo corrió para hacer todos los pedidos y lanzar a los proveedores. O por lo menos mandado el pedido para todo un año a nuestros proveedores. Pues esto que nos ha llevado, al final, la anticipación está y luego vino la guerra de Ucrania, lamentablemente, que lo ha incrementado, ¿vale? Pues lo que ha hecho es salvarnos el año y no tener ninguna parada. O sea, ir menos problemas, ir solventando algún otro problema, pero por lo menos anticiparnos. Y lo uno con el dato, al final, estamos muchas veces o más preocupados o a veces tenemos constantemente de dirección o de responsabilidades, hazme un PowerPoint, hazme un Excel, hazme un no sé qué. No hay que preocuparse tanto de incluir datos, sino lo que hay que yo creo que es aprovechar los sistemas o construir una base de sistemas informáticos en la cual tú puedas obtener datos
Y donde aportamos el valor las personas es en el análisis de ese dato y en la realización de planes de acción. Y es ahí donde debemos perder, entre comillas, el tiempo, y lo que nos va a llevar es a anticiparnos a posibles soluciones y al final ser cada vez más competitivos con otros países como puedan ser China o otros países, que es por donde nos han ido ganando la batalla estos últimos 20 años, por lo menos. Perfecto. Me quedo con la palabra anticipación. Anticipación gracias al análisis y al valor de las personas que saben analizar y tomar decisiones en momentos determinantes. Creo que lo habéis hecho francamente bien en ese aspecto. Y luego hay un punto que sí que me gustaría compartir con la audiencia para aquellos que, bueno, conocen un poco el sector farmacéutico o no tanto. Siempre se habla de el sector farmacéutico está tremendamente regulado, se da la imagen, ¿no? Regulación, un poco aburrido. La imagen que estáis dando vosotros del sector farmacéutico es justamente la contraria. Un sector farmacéutico con muchos desafíos, con mucho correr, con mucho anticipar, con mucho gestionar, con mucho hacer análisis de valor, ¿no? Y luego poner justamente eso, es sacar todas esas insights para poder trabajar y poder evitar, entre comillas, ¿no? O al menos hacerlo mucho más smooth la aparición de nuevos problemas, ¿no? Creo que es realmente apasionante la visión que habéis dado. Aquí sí que quería saltar ya un poco sí, al mundo de los radios o continuar con ello, ¿no? Y sí que os quería hacer un par de preguntas. La primera, Antonio, para ti. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta un director de operaciones, ¿no? En el ámbito de los datos? Para ti, ¿cuál es? Pues bueno, lo primero, al final, tienes que establecer una buena estrategia de sistemas informáticos. Software, hardware, hay 28.000 y no, probablemente muchos muy buenos y muy fáciles. Al final, lo primero es ver qué necesidades tenemos o cómo lo hemos hecho en Cindea. Bueno, yo llegué hace 10 años, lo primero que hicimos es qué es lo que necesitábamos. Y en ese caso, Cindea no tenía nada de sistemas, o sea, era una empresa nueva, nacida de cero, y entonces lo primero que había que hacer es un plan de sistemas. El plan estratégico de sistemas, yo lo llamo un sistema enlazado como un sistema de circulación del cuerpo humano, al final, ya que estamos en el mundo farma, ¿no? Lo más importante es saber de dónde van a venir todos mis datos. Y nuestros datos nosotros lo basamos en el ERP, que elegimos en nuestro caso SAP, y a partir de ahí era nuestra base de datos central. Esta era nuestra alimentación, nuestra Biblia. Aquí estaba el dato primario, el dato puro y el dato maestro de todo lo que necesitábamos, de todos nuestros artículos o incluso de toda la parte financiera. A partir de aquí, lo que buscamos es el soporte, las necesidades que tenía cada uno de los departamentos y buscamos qué soporte era el mejor para cada uno de los departamentos. Pues por poner casos, empezando por la parte de calidad, hay un programa que es LIMS, que es para la parte de laboratorio de control, en el cual todos los datos de análisis del laboratorio de control se centralizan a la parte del IMSS. Lo más importante, como yo decía antes, estos satélites, ¿vale?, que tenemos confluyan al final en el corazón y que todos estos datos vayan a nuestro corazón para que tenga todo controlado, podríamos decir, ¿vale? En la parte de, por ejemplo, seguimos por la parte de calidad, hay otros softwares para conseguir la gestión de garantía de calidad. Como nosotros tenemos infinidad de procedimientos, pues tenemos una base de datos también controlada. Luego tenemos, por la parte de producción, pues aparte de SAP, que es nuestra matriz para lanzar órdenes, para meter pedidos de los clientes, etc.
pues tenemos muchos sistemas tanto para controles de maquinaria como para controles de todos los variables que tenemos o que necesitamos por calidad. Llámese que toda la parte de climatización, pues toda la zona de producción tiene que tener unas temperaturas y unas humedades y está controlado por un software que es de Siemens. El siguiente paso ya, y si ya quieres ir a Industria 4.0 o más adelante, yo también pensaba en que no quieres hacer esclavo a una persona que esté en un ordenador o que todo vaya centralizado en un ordenador, por lo cual también hemos aprovechado que todos los sistemas informáticos tengamos facilidad de fácil acceso vía móvil, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? O sea, cualquier problema, cualquier incidencia puede ser rearmada o puede ser visionada por un responsable. Os pongo un ejemplo que nos sucedió ayer. Ayer hubo un apagón tremendo en Alcalá de Henares y, bueno, pues fue rearmada la planta automáticamente todos los climatizadores por vía remota. Evidentemente, si se cae un automático, eso no lo puedes hacer, pero sí que, bueno, sí se puede avanzar y eliminar una serie de mecanismos, pues, y facilitar una serie de datos también. Llegando pues a otros sistemas, ¿vale? Bueno, todos habéis visto que ahora tenemos sistemas en las unidades de venta del medicamento, pues aparecen un código data matrix con un código serialización que todo va enlazado con un sistema centralizado en la Unión Europea. Eso está generando millones de datos en todo momento. Ahora mismo la Unión Europea podría saber una unidad la he producido en Cindea, ha pasado por un distribuidor X y ha llegado a una farmacia Y y se la ha tomado Antonio. Ese dato un poco lo que volvíamos antes, el dato no lo estamos usando todavía o correctamente o no lo llevamos a un análisis, ¿vale? En este caso, ese dato podría usarse para ver la evolución de la salud pública. Pongo un ejemplo, o sea, puede haber una zona en Soria que tome muchos antipsicóticos. Bueno, pues habría que estudiar desde el punto de vista que hemos estudiado en farmacia la salud pública por qué ese pueblo solo toma antipsicóticos. ¿Qué le pasa? ¿El médico solo receta antipsicóticos o es que realmente hay un problema en ese pueblo, ¿no? Pues eso es pues lo que podría usar todo el sistema de salud, incluso con la receta electrónica. Bueno, ahora mismo nos movemos en Europa. A mí se me ha olvidado un medicamento, tengo que ir a una farmacia en Berlín, no me lo van a dar. ¿Por qué no pueden tener mi cartilla electrónica o lo que haya recetado mi médico y el farmacéutico darme el medicamento que corresponda? Bueno, hay un apunte, sabes que yo también he estado vinculado al tema al mundo de la oficina de farmacia. En España tardó tiempo en que pudieras ir con tus propias tarjetas sanitarias para que de una comunidad a otra te lo dieran. O sea que se va avanzando despacito, pero sí. Antes de entrar con Nuria, sí que quería hacer, igual que antes habíamos hablado de la anticipación, creo que en la estrategia de incorporación de aplicaciones, allá hace un montón de años cuando estuve con vosotros, creo que el roadmap que definisteis fue muy acertado. Como bien ponías, creo que la estrategia que seguisteis de ir paso a paso, sin volveros locos y sin querer abarcar el universo de todas las aplicaciones, ha conseguido posicionaros donde ahora mismo estáis de un modo sólido. Es decir, dando un pasito y cuando esos pasitos se ha completado, seguir avanzando. Creo que ha sido una estrategia muy acertada y
chapó por ti, por Gonzalo y por la gente que tomó las decisiones, todo el equipo de IT, con Óscar y, bueno, los Óscar, Víctor y demás, ¿vale? Creo que todos habéis estado muy a una, ¿no? En sacar adelante esa estrategia y definirla y ejecutarla, ¿no? Que la ejecución muchas veces está complicada, sobre todo en empresas como la vuestra, en el que se podría correr el riesgo de tener muchos silos, que la gente decidiera, un departamento que decidiera que el dato es suyo, que el dato es propietario y no cederlo a otras áreas de negocio que se benefician enormemente de ello. Por eso creo que trabajar con SAP como integrador de todos los satélites, como bien has mencionado, creo que es vital, porque da esa visión 360, ¿no? De qué está ocurriendo. Yo siempre que alguna vez me preguntan cómo fue mi paso por el mundo de la industria farmacéutica, siempre digo lo mismo. Si tú estás teniendo unos parámetros de liberación que se están cumpliendo, pero que no están del todo ajustados a las rampas de dosificación, vas a tener un problema. Si eso lo anticipas porque se cruzan los datos, pues ya se podrá manos a la obra el ingeniero y solventará un problema anticipando otra vez el caso, ¿no? Es decir, creo que esa parte fue sumamente acertada. Nuria, salto a ti. Principal reto del responsable de Customer Service Supply Chain en el ámbito de los datos, ¿cuál es? Y si crees que hay algún tipo de software, aplicación que tengáis o vayáis a incorporar en los próximos meses que os pueda ayudar justamente a solventar esa problemática. El objetivo de nuestro departamento de Customer Service y Supply al final es prever, anticipar las necesidades del cliente, más o menos lo que dije antes. En torno a esto va a girar todo lo que vaya a decir a continuación. Nosotros tenemos muy claro que siempre detrás de cualquier pedido o necesidad hay una persona y un cliente al final de la cadena de suministro, que mientras mejor fluya, pues mejor les vamos a atender y vamos a ser más competitivos, ¿no? Vamos a mejorar como empresa y como profesionales. El Customer Service tiene que ser profesional, tiene que ser personalizado, o sea, es decir, no todos los clientes necesitan lo mismo y de la misma manera. Esto lo sabes con el tiempo, lo sabes estudiándoles y lo sabes con un histórico. Ha de ser proactivo, no reactivo y sobre todo, y aunque esto no tenga mucho que ver con el dato, con el mundo digital o con los Exceles o sistemas o softwares, la clave, yo creo, del éxito de cualquier comunicación en general, ¿no? En la vida es ser empático, es ser proactivo, es ser paciente y eso te dará éxito en cualquier negociación que tú tengas con tus clientes. Aparte de que tengas un histórico, tienes que tener otra serie de cualidades que también son desafiantes a la hora de saber entender lo que te quieren transmitir y por dónde va el tiro muchas veces, ¿no? Aparte de esto, pues tienes que buscar todos los recursos que tengas en tu mano en la organización y si no crearlos o diseñar una política de servicio al cliente si no la hay para ser cada vez más eficiente, ¿no? con tus equipos y orientarles hacia esa excelencia. Implementar métricas, hablamos de datos, pues ¿cómo se gestionan los datos? Pues entendiéndolos, usándolos, no solo plasmándolos en un Excel y picándolos porque sí. Estas métricas, los KPIs, los indicadores de desempeño, ¿no? Para ver cuán cerca o cuán lejos estás, ¿no? de lo que tienes que hacer, ¿no? Contractualmente y éticamente. O sea, al final un servicio al cliente profesional yo creo que es la clave del éxito de cualquier negocio, de cualquier campo, pero sobre todo en la industria farmacéutica, porque aquí tienes que aunar muchas cosas para hacerlo bien. O sea, tienes que entregar el producto con calidad, lo tienes que entregar a tiempo, tienes que entregar la cantidad que te pidieron, lo tienes que hacer además con un coste ajustado, al menor coste posible, intentando mantener bajitos tus niveles de inventario. Y además todo esto, que antes lo mencionaste tú, Alberto, dentro de un marco regulatorio muy estricto, más que cualquier otra industria. O sea, es un gran desafío. Es un gran desafío. ¿Cómo usamos el dato? Al final el dato lo que hace es que te garantiza la confianza en la información, ¿no? que vas a manejar para tomar decisiones, además a todos los niveles, a nivel operativo, táctico y estratégico. Tú aunas esos datos que tienes y disminuyes el riesgo a la hora de tomar decisiones o en tu equipo o sugerir una línea de acción en cualquier problema a un departamento de ventas, comercial o de dirección o de operaciones, ¿no? O sea, al final es fundamental y este dato nosotros tiene muchísimo valor los forecasts, las previsiones que nos envían nuestros clientes, cómo tratarlas y cómo entenderlas. O
sea, es fundamental porque, digo fundamental y me quedo corta, porque el no tener previsiones o el tener unas previsiones erróneas puede ser catastrófico para el cliente, para la empresa, para el paciente, que al final es el consumidor final. O sea, tú estudiando esos datos históricos que tienes, aunándolo con tu presente, o sea, cómo está el mercado actualmente, y estudiando el forecast, al final tienes una tendencia, ¿no? Te va a ayudar a saber cómo va a ser en un futuro. ¿Y esto qué nos ayuda? ¿Qué información nos da? Pues cómo construir un plan de producción, qué recursos voy a necesitar dentro de X tiempo, si me van a incrementar mucho las necesidades en esto o en lo otro, cómo voy a gestionar estos stocks, es necesario hacer más acuerdos con proveedores. Al final es fundamental el forecast en la cadena de suministro. Al final, Nuria, ¿cómo? La reducción de los costes, es que para nosotros, para nuestro departamento, Antonio, tú bien lo sabes, es fundamental. Yo soy muy pesada con la consecución y el análisis de los forecasts para tener controlados tus recursos y proyectar los gastos, ¿no?, que vas a tener en un futuro. Sí, perdón, Antonio. Al final un poco, cuéntanos cómo has construido muchas de las métricas que muchas veces me presentas para llegar a una integridad del dato y entender y hacer un análisis. Cuéntanos un poco toda esa trayectoria que has hecho estos ejercicios estos últimos años. Sí, al final lo que nosotros hacemos desde nuestro departamento es análisis de todos los forecasts que recibimos y los vamos comparando y los vamos viendo tendencias. Entonces, aparte de esto, lo vamos viendo adherencias también entre lo que se supone que iba a ser y lo que fue, lo cual nos da una información muy valiosa para poder, ante una situación similar en el futuro, poder saber cómo actuar o no. Aparte de los forecasts, como dices, Antonio, también que son claves para tomar decisiones, también trabajamos con más métricas, otros indicadores del desempeño, ¿no?, para medir el nivel de servicio. Trabajamos con entregas a tiempo, entregas completas, lo que es el on time, lo que es el in full, la combinación de ambos, que es el OTIF. Estos están muy orientados, ¿no?, a customer service, las roturas de stock que hemos podido conocer, el tiempo de ciclo, esto quizás es más orientado a producción. Al final, con todos estos datos, como bien dices, Antonio, que reportamos mensualmente en el departamento, además a diferentes niveles, lo que vemos es si estamos cerca o lejos de lo que nos están pidiendo nuestros clientes y lo que tenemos que hacer como empresa, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo con lo que nos están diciendo, estamos satisfaciendo sus necesidades o les hemos dejado colgados, ¿no? Si estamos entregando el producto que pidieron, cuándo lo pidieron, en las condiciones acordadas, etcétera. Aparte de estos KPIs, que quizá, bueno, pues sean muy orientados a Customer Service, también en otras áreas del departamento tenemos otro tipo de KPIs más operativos, más entre nosotros, que están orientados también a monitorear, ¿no?, nuestro nivel de desempeño, nuestro rendimiento, la productividad de nuestras operaciones, KPIs orientados a planificación, a logística externa, que también cuelga de nuestro área. Y luego, aparte, tenemos otros KPIs, digamos, ya a un nivel más táctico, ¿vale?, que son los que se reportan también mensualmente a dirección, que están orientados al análisis de los datos que obtenemos y a su seguimiento para facilitar también la toma de decisiones en otro nivel ya, que es el nivel estratégico, en base a los datos que analizamos desde nuestro área. Este tipo de KPIs pues podrían ser adherencias al business plan, adherencia por clientes, adherencia a los forecasts. Esto ayuda mucho tanto a dirección como a ventas, a comercial, a saber por dónde tenemos que seguir el camino. Vale. Perdona, Alberto, que quiero seguir para que Nuria me decía, estaba pensando que muchas veces me fascina y me ayuda cuando me presentas ciertos datos de cómo ha ido el cliente, el producto o por dónde va a ir para anticiparnos un poco a cuál va a ser las necesidades del cliente. Pues lo que a mí me viene a la cabeza es cómo nosotros, dentro de nuestras posibilidades, en concreto tu equipo, ha conseguido realizar ciertas
indicadores de forma más o menos con ciertos programas, pero hay grandes empresas o grandes clientes que tenemos que tienen potentes software, en el cual sí. tienen grandes herramientas que ven las ventas online, que vemos tal. Al final a lo que voy es que es muy importante, por supuesto, el software, como decíamos antes, la elección de un buen software, pero también es muy importante el equipo que hay atrás analizando, ¿vale? El dato. También hay otra cuestión, es la integridad del dato. Por eso yo me gustaría, Nuria, que ahondaras un poco más en cómo llegas tú a entender muchas veces, o desde tu punto de vista, o cómo llegas a hacer a tu equipo, cuál es la integridad del dato. Porque muchas veces me llegas y me dices, no, Antonio, es que van a incrementar este producto en este país, van a incrementar tanto las ventas. Nuria, ¿cómo va a ser esto? Esto es una brutalidad, no puede ser. ¿Por qué llegas tú a esas conclusiones? Claro, es que detrás de los datos hay mucho trabajo, detrás de análisis, de interpretación y de conocer a tus clientes. Y de mucha comunicación con ellos, comunicación vía email, comunicación telefónica, para entender el por qué, como tú bien dices, de repente hay algo que es muy plano y hace así y luego se va a quedar así. Bueno, esto es así. Para entender eso y llegar a ti, a poder darte un informe que luego se va a llevar a dirección, lo primero que tienes es que cerciorarte en la medida de lo posible, porque al final tú nunca tienes toda la información y toda la película antes de trasladar eso, que al final puede llevar a tomar decisiones incluso a un nivel estratégico. Esto es mucha comunicación y mucho seguimiento interno y con el cliente, mucho seguimiento. No, hay veces que no hay mucho más secreto que es esa empatía, ese grado de confianza, que puedes llegar a tener con ellos y que muchas veces te indica si el dato es coherente o no. Muy bien, ahora bajando al nivel operativo, me han chivado que estáis a punto, si no ya liberado, una herramienta que os va a ayudar mucho en el tema de la planificación, el Preactor. ¿Qué esperas de él? ¿Cómo lo ha recibido el equipo y qué riesgo viene a mitigar? Antonio, Mejor tú, que eres la que lo lidia. Creo que tú te has pegado más, Nuria. No. Nos hemos pegado a partes iguales. Bueno, ¿cómo lo has recibido? El Preactor es un software al final de planificación, ¿no? Que te ayuda a tener una visibilidad, una trazabilidad completa de la planificación, a tener todo integrado, ¿no? Además integrado con tu matriz, con tu corazón, ¿no? Como decía Antonio, que es SAP. Bueno, es un proyecto que bastante muy importante, el proyecto ahora mismo estrella que tenemos en el departamento de planificación, y fue recibido pues con miedo, pues como todos los comienzos, ¿no? Al final estás cambiando y esa resistencia al cambio, incluso en los más echados para adelante, pues siempre está, ¿no? Pero hemos ido despacio, hemos ido afianzando mucho, porque al final nuestro modelo de negocio no es igual que otros modelos de negocio, que otras empresas farmacéuticas en las cuales a lo mejor esté funcionando Preactor de una manera más simple. Nosotros tenemos mucha complejidad, muchas casuísticas, muchas líneas de fabricación, muchas líneas de acondicionado, mucho mix, y al final, bueno, pues es complicado, ¿no? Tener una herramienta que aglutine todas tus necesidades y al final te pueda dar el mismo dato que ahora mismo estamos obteniendo de una manera más manual. En el momento en el que entiendes que eso no va a ser posible, que nunca un software te va a dar el mismo dato o la misma lógica, la misma secuencia que te va a dar una planificación manual, entonces es cuando empiezas a ver los beneficios de esta maravillosa herramienta. O sea, es decir, hay que usarla de la manera que a cada empresa le funcione. Nosotros, desde luego, vamos a obtener y estamos obteniendo ya muchísimas ventajas de
la implementación. Estamos ya en una fase muy final para poder empezar a trabajar con ella. Yo personalmente estoy muy ilusionada. Hoy hemos tenido además una reunión con el equipo, con el responsable de supply chain, el que está gestionándolo todo en Cindea y los planificadores, y la evolución ha sido brutal en este tiempo, ¿no? Porque se han pegado muchísimo pues con sistemas, con los responsables, ¿no? del software, y estamos obteniendo cosas muy chulas que nos van a ayudar mucho a la hora de gestionar de esa microgestión que, como decía Antonio, además ha dicho algo durante la reunión, si algo antes nos llevaba 10 minutos y ahora nos va a llevar 2, esos 8 minutos que nos sobran los tenemos a lo mejor incluso para irnos a casa 8 minutos antes. O sea, ese es el punto en el que tenemos que llegar, es a ser más eficientes, más productivos, pero no con el sentido de, madre mía, es que hago 1000 cosas más. No, es que hago 1000 cosas más, pero me cuestan la mitad. Y esto es lo que nos va a proporcionar esto es lo que nos va a proporcionar Preactor. O sea, lógicas, secuencias de planificación, identificación de faltantes de materiales, de un plumazo, ver dónde tienes que poner el foco, tus recursos, todo. Es decir, volvemos a la eficiencia, a la mejora continua, al paso a paso que estáis siguiendo para mejorar todo lo que es vuestra organización. Y ahí sí, Antonio, ahora llega una herramienta que durante mucho tiempo creo que es muy necesaria en empresas como la vuestra, es la EBR. Sé que estáis ahí, que es un proyecto interesante, que ya estáis dando vuestros primeros pasos. Para mí, el control de todos los parámetros de fabricación junto con lo que reportan las máquinas, ya lo hemos hablado en más de una ocasión, creo que es cerrar el círculo y empezar a saltar de nivel de cara a optimización de procesos. ¿Cómo lo enfocáis desde Cindea? Pues un poco lo que hemos estado hablando antes. Al final lo que decidimos es ir paso a paso, no volvernos locos y montar todo sistema. Sí, pero sí con una estrategia, porque evidentemente si no tienes toda la visión global de lo que quieres montar, probablemente algún sistema se quedará desenganchado o no pudieras conectarle al final a tu red de sistemas, ¿vale? En este caso, como está diciendo, pues el Electronic Alba Record, que al final es, bueno, en la industria farmacéutica se utilizan muchos procedimientos que ayudan a los operadores a documentar todo lo que se hace durante la producción. Bueno, pues en nuestro caso y en el caso de muchas empresas, pues se hace vía papel, ¿vale? Ahora lo hacíamos vía papel, lo que lleva una gestión tanto anterior como posterior, tanto de verificación de que todo ha sido correctamente y, bueno, pues esto lo que se ha decidido es ir avanzando en un nuevo sistema que es el Electronic Alba Record, ¿vale? En este sistema te puedes volver loco y puedes conseguir miles de cosas, ¿vale? Bueno, pues junto con las personas que de informática, lo que hemos estado también diseñando es qué vamos a conectar a estos sistemas, porque al final, como hablábamos antes, tenemos un sistema que nos dice la temperatura y la humedad de la sala, lo cual puede reflejarlo automáticamente en este nuevo sistema. Tienes todos los datos que te da tu máquina de producción. Bueno, os podéis imaginar todos los sistemas que podríamos conectar unos con otros. Al final también lo que hay que buscar es un poco la lógica. ¿Para qué sirve o para qué lo vas a usar? No hay que volverse loco también. O sea, hay empresas en las cuales dicen, voy a conectar todo. Bueno, pues que resulta que nunca, voy a poner un ejemplo, nunca vas a usar, estás en el desierto y te compras un coche con asientos calefactables, pues, no lo vas a usar, ¿vale? O sea, con lo cual, pues este es el mismo caso, ¿no? Estás en producción y te compras y nunca ese dato lo vas a usar para nada, pues no pierdas el tiempo ni gastes el tiempo. Focalízate en lo que realmente puede ser importante. O sea, y aquí yo creo que lo uno, con una gran experiencia que tuvimos tú y yo, Alberto, con un gran trabajo que hiciste, con un producto que teníamos un problema, que perdíamos mucho rendimiento y que hiciste un estudio multivariable
con los datos que salían automáticamente de un equipo. En ese caso fue de forma más o menos manual, pero se cogieron las variables y al final lo que nos llevó es a tener una receta idónea para conseguir un aumento de rendimiento. Pues sí, en ese caso nos dio la tecla el dato y bueno, pues se conseguían rendimientos más altos. Fijaros, pero al final lo que tú tienes que pensar es dos cosas. Una, la integridad del dato y otra es la unión de multivariables. En ese caso, pues Alberto ibas uniendo multivariables de forma controlada y de forma lógica. Volvemos a lo mismo, no estás abriendo la puerta principal y el capó y quitando una rueda. No, estás haciendo una lógica con esas variables de productos, ¿vale? Volvemos a seguir construyendo pasito a pasito, ¿no? Eso es. Sé que teníamos en el guión saltar a mantenimientos predictivos y demás, pero llevamos bastante rato y para no salirnos un poco de lo que teníamos programado, sí que me gustaría dejar apartado, aunque tiene bastante relación el tema del dato, pero ir un poco más allá. Y aquí sí que me gustaría, ¿no? Yo he puesto tres puntos principales o tres tecnologías que creo son relevantes y de interés para la industria farmacéutica y me gustaría hablar de ellas y de alguna otra que sé que tenéis por ahí pensada, ¿no? Para ver qué nuevos pasos o qué nuevos retos valoráis que se pueden incorporar o qué desafíos un poco más adelante fuera de lo que es el ámbito propio del dato veis interesantes, a lo mejor no solo en vuestro caso de implementación directa en Findea, pero sí que vais a demandar a vuestros partners, ¿no? Para que también ellos se vayan poniendo un poco a la última. Sé por ti que muchos de ellos ya lo están implementando. Aquí uno de los puntos es la impresión en 3D. Antonio, ¿qué nos traes de nuevas aquí, en este campo? Sí, pues aquí esto es una revolución que ya está en marcha. O sea, ya tenemos proveedores, sobre todo de equipos y de maquinaria. Hay partes, o sea, hay empresas que ya están comprando impresoras para tenerla en la misma casa y poder construir una misma pieza. De hecho, o sea, nosotros hemos contactado con una empresa de Valladolid para durante el mes de agosto, cuando estemos parados, hacer escaneados de ciertas piezas críticas, ¿vale? En previsión a posibles futuros problemas con los repuestos. Ahora mismo es una solución que es muy rápida, es fiable y te permite parar la máquina en muy corto periodo de plazo y además a un coste muy pequeño. Y en el caso de los proveedores, bueno, pues he tenido la oportunidad en los últimos viajes, sobre todo en la parte de Italia, que hay grandes proveedores de maquinaria, ya tienen verdaderas máquinas impresionantes y están empezando a construir ya para las máquinas que están haciendo y para los repuestos que les pedimos a los clientes. Maquinarias en 3D tanto de metal como de plástico como de carbono con diferentes tipos de maquinaria y toda la pieza verdaderas virguerías que incluso muchas veces ni se pueden ejecutar de manera mecánica o tradicional como conocemos, ¿vale? Entonces es una revolución en dos apartados, una en la parte de repuestos para el proveedor, porque va a ser, va a disminuir el número de repuestos y va a ser con la compra de 3Ds vas a conseguir nuevas maquinarias y, bueno, luego van a poder haber, desde el punto de vista de ingeniería, la construcción de nuevas soluciones para problemas que nosotros actualmente podemos tener en máquinas y que no se pueden hacer desde el punto de vista, como decíamos, pues más artesanal, más de otra forma, ¿vale? Genial, sí. Ahí yo coincido contigo, ¿no? La reducción de stocks, el mantenimiento, lo comentábamos el otro día, el mantenimiento de piezas de máquinas que pueden estar
o antiguas, ¿no? Por no decir obsoletas, y todo ese catálogo que los fabricantes se veían obligados a mantener, esta solución de impresión en 3D Hombre, y lo con los reduce. plazos, además, los plazos ahora de entrega, ¿no? Y de elaboración tan elevados que estamos sufriendo en la industria. Eso es. Genial. Saltamos a otro de estos nuevos, ¿no? de tendencias, el Digital Twin, que vendría a ser una réplica en el mundo digital de lo que vendría a ser una planta de producción. Poder estar accediendo en remoto, ya decíais que vosotros utilizabais el remoto, pues por ejemplo, para cuando el problema que solucionasteis el otro día en Alcalá, tener la posibilidad de bajar al detalle de cómo está funcionando una máquina o qué de bien está funcionando una estuchadora desde el propio despacho, desde mi punto de vista creo que eso aporta valor. Bueno, en el caso de Cindia, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Pero sí que ya hay sistemas en el cual a los encargados de producción pueden estar viendo online desde el despacho cómo está yendo la máquina, incluso pudiendo detectar ciertas averías o ciertos malos funcionamientos. Si lo llevamos más al tema de mantenimiento, ahora se ha avanzado muchísimo. Ya sí que era habitual y nosotros en el caso de Cindea lo usábamos bastante habitual. De hecho, uno de los requerimientos de usuario a la compra de máquina siempre era la conexión remota a nuestra máquina, ¿vale? Evidentemente, teniendo controlado todo el tema de ciberseguridad y todo eso, que es bastante importante porque al final, hay que tener controlado porque trabajamos en un sistema bastante regulado, ¿vale? Llegados a este punto, las máquinas se estropean y nosotros estamos en Olvega. Olvega está en un pueblo pequeño y no hay ciertos beneficios que pudiéramos tener a lo mejor en Madrid, en Barcelona o en otras ciudades hay que aprovechar la tecnología y pues aprovechamos a que ciertos incluso mecánicos de Italia, de Barcelona o de donde estuviera, incluso que estaban en otra fábrica reparando otra máquina, se pudieran conectar incluso a nuestro PLC y vieran qué estaba sucediendo, por qué estaba dando el mensaje de alarma o el error y al final pues vía los manuales o vía los esquemas eléctricos o dependiendo del problema, podían indicar al mecánico dónde estaba el problema. Y así se solucionaba, muchas veces no hacía falta una visita o una máquina parada, sino a lo mejor en 10 minutos o 20 minutos estaba solucionado un problema, ¿vale? Es la visión ahora, pero si vamos a más a futuro, creo que esto va a evolucionar. De hecho, ya hay ciertos proveedores que lo que están ofreciendo es gafas virtuales en el cual el mecánico se conecta a la gafa virtual y el mecánico del proveedor le va indicando dónde tiene que tocar y dónde tiene que arreglar la avería. Justo eso ligaría con el último punto, que es el de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Tener la facilidad de tener teleasistencia holográfica en el punto de donde está sucediendo el imprevisto, ¿no? O el imprevisto, o también de cara a formación, ¿no? Porque vosotros, por ejemplo, son máquinas muy complicadas, son máquinas muy valiosas, de cara a poder nutrir a vuestros equipos de soluciones virtuales para que puedan aprender o controlar todos los procesos productivos, creo que también abre una puerta muy interesante de cara a futuro, ¿no? El tener esos entornos interactivos en los que trabajáis sobre modelos, no sobre máquinas reales que tienen un coste de materias primas, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también abre una puerta a futuro. Y saltando deprisa ya, porque nos está comiendo el tiempo, Nuria, blockchain, cadena de suministro, cuéntanos. Bueno, pues blockchain sin duda nos ayudaría bastante en la cadena de suministro. Yo creo que sería
sería una herramienta muy útil pues, para tener la trazabilidad, ¿no? del medicamento durante todo el camino, desde end-to-end, ¿no? desde que entra hasta que sale, incluso hasta paciente final. Controles en la entrega, control de la cadena de frío, la autentificación, ¿no? O sea, la detección del fraude, evitar el fraude, que es muy importante, además en la industria, es uno de los principales desafíos. De hecho, la integridad de la cadena de suministro, la detección del fraude. Creo que ahí el blockchain también tendría un buen papel dentro de, sí, porque esta cadena de suministro. Antes cuando habláis de los data matrix y la serialización, estábamos poniendo el foco o estábamos monitorizando desde las salidas del medicamento de la planta de producción hasta la llegada al paciente. Pero aquí con blockchain estaríamos cubriendo el end-to-end completo, es decir, desde la fabricación del API hasta que el paciente se lo está tomando en su domicilio o en el hospital o donde aplique, ¿no? Creo que el salto es cuantitativo y cualitativo, ¿no? Es una tecnología por la que sin duda, al ser un mercado regulado, ¿no? Al ser un sector muy regulado, las competencias de la Agencia Española del Medicamento o el gobierno incluso deberían empezar a visibilizar todo esto de cara a evitar falsificaciones, controlar el proceso a detalle, ¿no? Hablamos de, bueno, retirarse del mercado, saber dónde está exactamente posicionado cada uno de ellos, ¿no? Influiría más en todo lo que estábamos comentando del análisis y el detalle, ¿no? De ver exactamente hasta la granularidad más mínima dónde se ha producido el inconveniente que está, o no, que está sufriendo un medicamento. Antonio, ¿algo que nos quieras aportar? Nada, yo creo que ha sido un placer el debatir y nada, deseando para la próxima, que es un placer. Así que sacaremos otro tema. Muchísimas gracias. Yo todavía me estoy... Nada, gracias a vosotros. Me estoy dando vueltas de cómo se ha podido engañar a formar yo también. parte de esta mini me lo he pasado muy bien. Estamos en familia. Pues eso es lo importante, que sigamos, que sigan habiendo nuevos eventos de encuentros en la tercera fase. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer y lo dicho, muchas gracias y a la audiencia igualmente, muchas gracias por estar ahí y espero que os podamos sorprender en nuevos capítulos. Lo dicho. Gracias, adiós. Gracias, adiós.